Usted, ¿cómo definiría esta ley de agentes extranjeros? Creo que es una ley mordaza y no solo es una ley mordaza, sino que es una ley que va en contra del derecho a organizarse, a asociarse y también es una herramienta más de la presidencia Bukele para amedrentar y perseguir a aquellas voces críticas dentro de El Salvador. Con esta ley básicamente estaría obligada distintas organizaciones de sociedad civil a tributar más del 50% de sus ingresos brutos si ponemos también dentro de los impuestos que está el 30% que establece la ley, el resto de impuestos que ya pagaban las organizaciones. Además, esta ley tiene, digamos, severas sanciones y tiene mucha discrecionalidad y ambigüedad en su lenguaje. En ese sentido, digamos, si la ponemos en contexto en todo lo que ocurrió en mayo en este país, podría decirse que es el punto de quiebre de un presidente que se está quitando la máscara y está convirtiéndose en un clásico dictador. Estas ocurrieron o esta mejor ley fue promulgada y promovida por el mismo presidente luego de las protestas enfrente de su residencia Los Sueños por parte de comunidades del cantón El Triunfo, quienes iban a ser desalojadas y le pidieron al presidente la ayuda. Luego de esto, Bukele publica en la red social X que personas humildes habían sido manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONGs globalistas cuyo objetivo real es atacar al gobierno. Sergio, en esa línea, ¿qué tanta transparencia promueve la ley para conocer quiénes son estas ONGs? Es que es una ley que no promueve transparencia, quiero decirte y aclarar también a la gente que escucha. Ya las ONGs estaban reguladas a través del registro de asociaciones en el Ministerio de Gobernación. Ya establecía una serie de requisitos, ya se pagaban los impuestos. Y quiero aclarar que no son cientos de miles de millones. Además, las ONGs que protestan o que defienden derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de prensa, son organizaciones pequeñas y también muchas de esas organizaciones trabajan con convicción. Yo te puedo aclarar y decir, René, que yo soy directivo de la APES y mi trabajo y mi salario viene de El Faro. Y además tiene que ver con fondos que no son públicos, son fondos privados. Y en ese sentido, creo yo que se está tergiversando mucho el debate sobre el derecho a expresarse y el derecho a disentir, porque lo que se está asfixiando es el derecho a disentir, el derecho a que la gente se exprese como quiere. Y esto no es un invento. Hay encuestas que dicen que la gente prefiere no hablar de temas políticos. Hay gente que ya está presa y detenida por temas políticos. Hace una semana detuvieron a Ruth López, una reconocida defensora de derechos humanos y también promotora de la lucha contra la corrupción de este gobierno. Hay distintos medios de comunicación que han investigado y han fundamentado sus investigaciones en contra de, digamos, promoviendo la transparencia. Tenemos un incremento patrimonial del presidente y su familia impresionante que él debería explicar. Eso sí son recursos públicos, señor René, y eso sí hay que promoverlo. Sí, sobre este punto que usted de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, que es una de las organizaciones de derechos humanos más reconocidas de El Salvador. Sergio, ¿qué responde usted frente a lo que plantea René, que esto no es una persecución? Hay que plantear una línea de tiempo de lo que ha ocurrido en mayo. Hay una represión de una comunidad eh, vulnerada y vulnerable. Hay un abogado defensor, un joven abogado defensor detenido injustamente. Hay una reconocida abogada defensora de derechos humanos detenida también en este contexto. Hay más de 30 periodistas que se han movido o desplazado forzosamente por temor a consecuencias de realizar su trabajo. Y hay además expresiones de funcionarios como el director de inteligencia del Estado que ha advertido de delitos a ciertos periodistas. Hay 7 periodistas del Faro también señalados o básicamente con amenaza de una posible orden de captura. Si esto, digamos, no es persecución y asfixia de las disidencias y de las voces críticas del Salvador, no sé qué puede ser. Entonces, y además hay que hacer una distancia bien importante entre lo que se quiere creer
hacer creer al mundo o se quiere hacer creer a la gente aquí, a la gente que no tiene acceso a toda la información. La mayoría de organizaciones que están siendo perseguidas y asfixiadas o los medios no manejan fondos públicos y hacen un trabajo con bastante precariedad en muchos de los casos y en el marco del régimen de excepción, en el marco de un país que no tiene debido proceso, que no tiene independencia de poderes y que está básicamente al libre a la libertad de lo que el presidente o al azar de lo que el presidente decida, al humor de lo que una familia decida sobre ellos. Entonces es un ambiente complejo, tenso, que no puede minimizarse y que digamos que hay precedentes anteriores a esto, es decir, si le hace como pato, es un pato, ya pasó en Nicaragua, ya ha pasado en otros países y hay que tomar medidas al respecto y hay que señalar lo que pasa, hay que decir las cosas por su nombre. Está criminalizándose a organizaciones que defienden derechos, no solo derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vigilancia del uso de recursos públicos, el derecho a ejercer el periodismo y el oficio de periodista en plena libertad, sin temor a que sea sancionado. Entonces, creo que, digamos que es un contexto que tiene hechos, no opiniones, bastante contundentes. Usted mencionaba al abogado Alejandro Enríquez, quien ha sido asesor jurídico de la Cooperativa del Bosque, que acompañaba esta protesta, la ley de agentes extranjeros, para transparentar quiénes son esos agentes que están detrás. Sergio, ¿qué responde usted? Creo que hay que diferenciar dos cosas y dos términos. Hay periodistas no alineados al gobierno y hay medios de comunicación independientes que no están alineados al gobierno y hay un aparato de propaganda que existe en todos los gobiernos del mundo, de publicidad, de propaganda, que está muy afinado y que se quiere hacer ver aquí en El Salvador como que es la única narrativa válida de información y se está tratando de anular cualquier información que no provenga de medios oficiales. Eso, si no es muy parecido a países como Nicaragua, Cuba, no sé qué es. Es decir, lo que se está básicamente atacando es al mensajero que no da mensajes favorables al presidente. Y en ese sentido, digamos, solo para aclarar también que no existe acceso a la información en El Salvador y sí hay información muy importante para la gente, para las grandes mayorías, porque hay periodistas que están haciendo su trabajo, están recopilando información a como de lugar con fuentes y con datos. Es decir, aquí lo que hay que comprender es que hay periodistas que buscan datos y verificar hechos y hay propaganda. Entonces, es lamentable que lastimosamente se malinterprete que no pueda existir pensamientos distintos, medios de comunicación distintos que tengan básicamente el espíritu de hacer contraloría pública, que es, creo yo, que en cualquier democracia del mundo la función básica de un periodista. Y se está tratando de tergiversar y de decir que son opositores. Es decir, yo como periodista del Faro o como miembro de la Asociación de Periodistas del Salvador, no voy a someterme al voto popular. Yo no compito en aplausos contra el presidente. De hecho, no tengo nada personal en contra del presidente. Yo lo que hago es un trabajo porque respeten el espacio y el derecho a expresarme, a ejercer mi trabajo y hacerlo en las mejores condiciones, en unas condiciones de un país civilizado, no en unas condiciones de un país tan seguro como Nicaragua o Cuba. Es que El Salvador es muy seguro, pero es tan seguro como Nicaragua o Cuba. La cosa es defender derechos. Usted antes hablaba de que había ambigüedad y discrecionalidad en la ley. René, quiero preguntarle sobre un punto, porque además del impuesto, esta norma creará el registro de agentes extranjeros que estará a cargo del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y le da la potestad a dicho registro de decidir qué solicitudes aprueba. Lo que les ha dolido en este caso de las leyes, el hecho de que tienen es una narrativa de los victimarios. Sergio, ¿qué responde? Hay dos falsedades ahí. Uno, el Diario de Hoy estuvo sometido a un juicio millonario como institución, uno por 5 millones y otro por 5 millones a otro periodista, eran 10 millones,
por básicamente hacer una cita que involucraba al pariente de un funcionario público, al director de inteligencia del Estado. Entonces, sí hay juicios, sí hay judicialización, sí hay temor en estos medios. El punto aquí no es, como se dice en la narrativa oficial del gobierno, no hay ni un periodista preso. El punto es que se crea un clima y unas condiciones que no son básicamente las de un país democrático y un país libre, de una sociedad libre. No se trata de, pero existen estos dos periódicos que todavía están ahí o que no han dicho nada. No sabemos en qué condiciones están haciendo su trabajo los periodistas de la prensa gráfica y el diario de hoy. Entonces creo que hay que informarse un poco antes de hablar. Y también quiero desmentir categóricamente al señor René, porque yo soy de la APES y no gano dinero como directivo de la APES y trabajo con un salario del Faro, y todo lo que ingresa al Faro está transparentado en la página web del Faro. O sea que, y nosotros, digamos que sí tenemos una política de transparencia de los escasos recursos que se perciben de organizaciones filantrópicas. Entonces, lo que quiero decir es que se cae muy fácilmente ese intento por hacer creer que existe un enemigo imaginario gigante que se llama George Soros, muy probablemente, que lo tendrá en su cabeza el señor René, que está financiando a millones y a millones de personas aquí en El Salvador. Quiero decir que eso es falso. Creo que debería de investigarse bastante. Y además quiero acompañar esto con datos. En el último año, la APES ha hecho un informe de libertad de expresión de 2024 que registra 789 casos de agresiones. Esto es básicamente el número más alto en los últimos 5 años. Y además, Reporteros Sin Fronteras registra un retroceso de 70 años, o sea, de 70 escaños en los índices con los que se mide la libertad de expresión y de prensa en El Salvador. Entonces, no solo es algo que diga el Faro, ni algo que digan los periodistas, ni algo que digan los defensores de derechos humanos de organizaciones, sino que es algo que también tiene indicadores, sí. Es algo que tiene números, es algo que tiene historias humanas de gente que básicamente se queja porque no le están dejando hacer su trabajo. Es decir, Sergio, tengan que... Pero, ¿qué responde usted frente a lo que plantea René, que ustedes defienden la narrativa del victimario? Eso es falso. De hecho, te puedo citar libros y reportajes completos publicados en el Faro y en el New York Times. Hay uno que se llama La mafia de pobres que desangra El Salvador, publicado, donde básicamente se hace una anatomía de cómo esta mafia de pobres, las pandillas, sometieron a poblaciones pobres durante muchos años. El Faro no nació en 2019 y publicó pactos de pandillas con el FMLN, con Arena y también con el presidente Bukele. Y hizo lo mismo en términos de lucha contra la corrupción y transparencia. Develó tratos secretos, digamos, uso de dinero de partidas secretas de todos los gobiernos. Los de Arena nos decían que éramos comunistas y los del FMLN nos decían que éramos vendidos a la derecha. El presidente en un momento era gran lector del Faro y gran reivindicador de las investigaciones del Faro. Lo que quiero decir es que no es falso que el Faro defienda que esté defendiendo la narrativa de los victimarios, porque el Faro no tiene, digamos, por qué defender a los victimarios ni a los pandilleros. Eso es falso, es un invento de la propaganda para hacernos ver como criminales, para criminalizarnos como periodistas. Sí. Hay muchas historias de víctimas en las páginas del Faro en las que se reivindica el trabajo que están haciendo también en sus comunidades por luchar contra el sometimiento de las pandillas en esos momentos y ahora contra el sometimiento de los cuerpos de seguridad y el Estado. Y Sergio, esta ley lo que hará es promover la transparencia. ¿Cuáles serán las consecuencias de la ley de agentes extranjeros en El Salvador? Creo yo que va a asfixiar más y a extinguir a muchas de las organizaciones. Creo yo que hay organizaciones que se están yendo ya a El Salvador. Creo que hay organizaciones que van a disminuir al límite su trabajo. Porque no se puede trabajar básicamente con la mitad de los ingresos y que la mitad de los ingresos se lo lleve el fisco. Y además, aquí hay también castigos desproporcionados. Se habla de multas y sanciones de más de $100,000 o $150,000. Y además, como en El Salvador no hay básicamente instituciones o institucionalidad
autónoma o independiente. Todo lo que se mueve en El Salvador tiene que ver con una decisión controlada desde Casa Presidencial o desde la presidencia. Va a ser muy difícil pasar el filtro del registro de agentes extranjeros, y el que se somete a ese registro va a estar básicamente sí, va a estar aceptando estar siendo estrangulado, porque es imposible trabajar con una pistola en la cabeza. Y yo creo que también es un poco de ficción esta ley de agentes extranjeros, porque lo que quiere hacer es que la mayoría de organizaciones que ya trabajan en condiciones precarias y con muy escasos recursos, ahora lo que va a tener que hacer es decidir entre el dilema de volverse casi que clandestino, porque va a ser ilegal, porque no se puede cumplir esas condiciones que no se le pone además a grandes empresas y empresarios. Es que eso también debería ser otro debate. Es decir, Sí. este régimen y este presidente ha básicamente ablandado mucha normativa impositiva para grandes empresas o grandes empresarios, y está tratando de decir que por transparencia va a imponer tasas de este tipo, del 30%, a organizaciones que no manejan millones de dólares. Eso es falso. Sergio Manejan Arauz fondos y muy pequeños.